Bueno, estamos aquí en el Museo Provincial Brigadier Estanislao López, un lugar hermoso, mítico para los santafesinos. Se respira historia aquí, se respira nuestra esencia, ¿no? El legado de generaciones de santafesinos que han seguramente luchado por nuestro destino común. Y estamos junto a Gustavo Battistoni, periodista, escritor nuevamente, para abordar un tema muy importante. Pero antes de entrar en el tema, vamos a agradecer puntualmente a las autoridades del museo y también al Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, quienes han tenido la amabilidad de posibilitarnos este espacio, Gustavo, que es tan hermoso, ¿no? Sí, sí, es un lugar muy hermoso. Bueno, buenas tardes, ¿cómo te va, Luis? Siempre un placer hablar contigo. Sí, lo mismo decimos, Gustavo, y bueno, te convocamos en esta oportunidad para charlar sobre un tema que es central, ¿no? Se viene un nuevo aniversario de la batalla de Pavón. Es una fecha con muchas idas y vueltas, es una etapa con muchas idas y vueltas políticas, militares, y antes de entrar estrictamente en lo de Pavón, hace un tiempo charlamos contigo sobre el significado político del Gamonal, ¿no? De la batalla del Gamonal y la ascendencia que tuvo en la política de Santa Fe y de Argentina, ¿no? De las Provincias Unidas en ese momento. Si podés, sintéticamente, de alguna manera, describir ese significante, ese significado político y qué significado tiene Pavón, ¿no? Sí, indudablemente la batalla de Gamonal, como antes la batalla de Cepeda, significó un periodo de ascenso del federalismo rioplatense, sumamente importante, que tuvo avances, retrocesos, cierta etapa de congelamiento bajo los años de Juan Manuel de Rosas, y luego con el urquicismo, este pensamiento, esta política federal tuvo un nuevo ascenso muy importante que se vio congelado, creo, muy ostensiblemente, de forma muy importante, por la batalla de Pavón, que para mí significa una derrota tremenda para el federalismo argentino. Antes de entrar estrictamente en la batalla de Pavón, decías recién que el gobierno de la Confederación Argentina, que ejerció Urquiza, quien tenemos aquí detrás nuestro, ¿no? Este óleo que es realmente impactante, pero también es medio contradictorio, ¿no? Para aquel que es un poco neófito, decir, ¿cómo? Urquiza federal si derrota a Rosas. ¿Cómo se lee esto, no? Antes de entrar estrictamente en Bueno, la Pavón. clave la dio Bartolomé Mitre, ¿no? Que decía que la batalla de Caseros fue una lucha entre federales. El federalismo, digamos, de Entre Ríos, del litoral, con Urquiza, y el federalismo sui generis, podríamos decir, casi unitarismo, de Juan Manuel de Rosas. Ahí tenés una respuesta dada por un historiador que vivió los acontecimientos y que lo vio como un unitario que estaba colaborando con Urquiza, pero sabía que el urquicismo era un proyecto completamente diferente al de la Ciudad de Buenos Aires, y por eso se produjo el levantamiento apenas Caseros, el 3 de febrero de 1852, a los pocos meses, ya el 11 de septiembre, Buenos Aires da un golpe de Estado contra Urquiza. Claro. Y vuelve de nuevo el poder, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, a ser detentado por la oligarquía portuario y terrateniente. Claro. Y al poco tiempo se sanciona una constitución, la de la provincia de Buenos Aires, que Juan Bautista Alberdi decía que era un aborto de los Anchorena. Para que vean más o menos qué sectores, qué clases sociales que habían apoyado a Rosas antes, estaban detrás del nuevo orden de cosas en la provincia de Buenos Aires cuando se declara un estado independiente de las demás provincias de la República Argentina, ¿no? Se unen los viejos contrabandistas, la oligarquía portuaria, comerciantes, con los terratenientes que habían apoyado a Rosas. Sí, hay un famoso abrazo de Coliseo donde rosistas y unitarios se abrazan para defender los intereses
de la provincia de Buenos Aires. Yo quiero recordar una frase que da el gran Ernesto Quesada en su trabajo excepcional sobre Rosas. Ernesto Quesada fue uno de los grandes intelectuales de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Claro. En su libro dice claramente que todos los problemas desde la emancipación hasta la consolidación de la República fueron problemas de tesoro nacional. Y esta división que se da entre Buenos Aires y las provincias tiene que ver con el tesoro nacional. Y te voy a dar un dato que no es un dato secundario. Cuando Mitre vence a la Confederación Argentina, a Urquiza, lo primero que hace es no ir a... En Pavón, 1861. En Pavón, 1861, él descansa en una estancia en la localidad de Rueda, y lo primero que hace cuando va a Rosario, no va al cuartel de las tropas militares rosarinas o no va a la Casa de Gobierno, sino que va a la aduana de Rosario. Porque lo que le interesaba a Mitre y al poder porteño era controlar la aduana de Rosario, que estaba haciendo a partir de una idea excepcional de Alberdi que aplica Urquiza, que es la idea de los derechos diferenciales, estaba creando muchos problemas para la aduana de Buenos Aires, ¿no? Le estaba quitando recursos. Muchísimos recursos. Claro. Muchísimos recursos, y la aduana de Rosario, a partir de estos derechos diferenciales pensados por Alberdi y aplicados por Urquiza a partir de 1856, marcan el crecimiento de Rosario como ciudad, ¿no? Que había sido sancionada la característica de ciudad en 1852, pero en 1856, con los derechos diferenciales, logra su mayor desarrollo económico. Claro. Gustavo, cuando hablas de esta movida porteña, unitaria, estamos hablando de volver al viejo regazo, ¿no? De volver a la idea de Rivadavia, la idea secesionista, ¿no? De parapetarse en su propio territorio y desconocer al resto, por supuesto por los intereses que estaban en disputa, los recursos del puerto de Buenos Aires, de la aduana de Buenos Aires, y esta idea de no entregar nada al resto del país. Bueno, ¿por qué traigo esto a colación? Porque hay como dos ideas. Una idea del federalismo, que es gestar un país, y la otra idea es el no país, de alguna manera. Sí, eso lo desarrolló un notable intelectual que tuvo en Entre Ríos, Olegario B. Andrade, que a veces es conocido como poeta, pero no en cuanto a sus ideas políticas, que tiene un folleto formidable que se llama Las dos políticas. Claro. Y él dice la política de Buenos Aires, la política de la aduana y del puerto, y la política de las provincias del interior, que luchaban por la federalización y por la distribución entre todas las provincias de ese puerto único de Buenos Aires, que nos pertenecía a todos los argentinos. Y claro, no porque eran los recursos, cada vez que ¿no? comerciaba Santa Fe o Corrientes, era dinero que venía de las provincias y se lo quedaba a Buenos Aires. Se lo quedaba a Buenos Aires, o tenía que haber una doble imposición, Claro. primero la aduana de Buenos Aires y después, como no había recursos, las aduanas provinciales, ¿no? Que ese fue uno de los grandes conflictos que tuvo Rosas con Pedro Ferré, por ejemplo, Claro. Y que derivó en ese maravilloso trabajo que se llama Cuestiones Nacionales, ¿no? Claro, claro, claro. Gustavo, y hablando un poco sintéticamente de la esencia del gobierno de la Confederación Argentina de Urquiza, ¿no? Porque allí había personajes, mencionaste a Alberdi, pero también estaba Mariano Fragueiro, más allá de lo sinuoso del personaje, ¿no? De Urquiza, ¿no? Que va girando como un trompo de alguna manera a lo largo de la historia argentina, pero había ahí personajes muy importantes. Hablanos un poco de la obra. Bueno, fíjate vos nombrabas a Fragueiro, pero yo te nombro a José Hernández, Claro. Te nombro a Juan María Gutiérrez, que fue ministro de Relaciones Exteriores, un hombre de Buenos Aires, pero un hombre profundamente federal, y tantos otros personajes que dieron un tono realmente brillante a ese gobierno, pero que nació con un problema básico que fue la falta de recursos. Mariano Fragueiro, a partir del Estatuto Provisorio, que hace para la Constitución de 1853, intentó crear un impuesto a la tierra para financiar las exangües, las casi inexistentes finanzas de la Confederación, pero esto no tuvo ningún tipo de efecto, de impacto, claro. Y siempre el talón de Aquiles de la Confederación Argentina fue la cuestión fiscal, que es tan importante, la Constitución
de un Estado. Un Estado es el monopolio de la fuerza, es una población, pero también, como decía el gran economista austríaco Schumpeter, el esqueleto de un Estado son las finanzas. Y ese fue un problema terrible. Y la moneda por la parte financiera, claro. la moneda como expresión de las finanzas. Y ese fue un problema gravísimo y creo que fue un problema fundamental para entender la retirada de Urquiza. A mí no me parece que en Pavón haya existido un pacto masónico o que haya existido una tradición, sino un proyecto que se estaba derrumbando y que no se pudo sostener por el gran problema financiero, a pesar de que te decía que hubo un gran desarrollo de Rosario y las economías del interior de alguna forma empezaron a moverse positivamente. Uno debe recordar, ligado a la provincia de Santa Fe, que la colonia Esperanza es un producto del gobierno de la Confederación Argentina. Claro. A veces no pensamos, o San Carlos, que donde Lina Beck-Bernard, que fue una intelectual francesa que escribió un libro maravilloso, 5 años en la Confederación Argentina, fundó con su marido la colonia de San Carlos, y todo eso fue con la Confederación Urquicista. Claro. La cuestión de desarrollo territorial, de tierras. La Constitución, claro. Ni más ni menos que la Constitución, ¿no? Y una política en cuestión de tierras, en cuestión económica, realmente muy, muy interesante. Y lo que viene luego de Cepeda, digamos, porque previo a Pavón está el triunfo de Cepeda, de las fuerzas federales de Urquiza. Militarmente, más allá de esto que vos mencionás, que tiene asidero, por supuesto, ¿no? Del ahogo financiero del gobierno de la Confederación Argentina de Urquiza como detonante, ¿no? Sí, sí. Pero la realidad es que militarmente las fuerzas federales eran muy superiores y mejores que las de Mitre, que nunca fue un gran militar, digamos. No, eran superiores desde el punto de vista de la cantidad, pero el armamento que tenía Buenos Aires por sus recursos era muy importante. Sí. Pero además, fíjate vos que, y esto lo subraya muy bien Alberdi, después de la batalla de Cepeda se hace el pacto de San José de Flores, que para Alberdi es una concesión enorme porque se determina la nacionalización de la aduana, pero se le dan 5 años de recurso a Buenos Aires. Claro. Entonces eso seguía... Claro, el monstruo seguía siendo financiado. Claro, y 2 años después todo se dio con Pavón, digamos. Se toma la excusa de, bueno, primero el asesinato de Nazario Benavides en San Juan y después el asesinato de Virasoro, que era un correntino que era gobernador en San Juan. Entonces, por supuesto, los dos asesinatos... ¿Alineados al mitrismo? Y apoyados por Sarmiento. Claro. Que Sarmiento aplaude su asesinato en la correspondencia existente que podemos hoy en día ver. Entonces, esto produce un nuevo conflicto, se da Pavón y después de Pavón viene la revancha. Este es un tema fundamental, Gustavo, porque más siendo santafesinos, sí, ¿no? Tenemos que tener conciencia. Oroño, de alguna manera, lo charlábamos fuera de cámaras. Oroño, Nicasio Oroño, que fue gobernador de Santa Fe, que estuvo ligado primero al urquicismo y después termina en el mitrismo, en esos vaivenes que tenía la política en ese momento, ¿no? Ligado a los Huyen. Oroño denuncia, cuando rompe con el mitrismo, denuncia como senador nacional las matanzas de las fuerzas porteñas, unitarias, en las provincias, que son alrededor de 100 invasiones, 100 incursiones que causan, según Nicasio Oroño, más de 4.000 muertes, ¿no? Incluido el oprobioso hecho de esta batalla en el sur de Santa Fe, que se me escapa la... Fue batalla. Bueno, fue una matanza. Sí, una matanza. La matanza, que se me escapa la denominación. De Cañada de Gómez. Cañada de Gómez, ¿no? De la localidad de Cañada de Gómez, donde viene el general uruguayo. Esta cuestión que tenía el mitrismo, ¿no? De contratar sicarios europeos, italianos, y contratar militares mercenarios para ir a reprimir a las provincias, ¿no? Y charlábamos recién también, a propósito de este tema, que de alguna manera, así como en el siglo XX, Videla, la dictadura de Videla, ejerce la represión política como instrumento para llevar adelante la cohesión, entre comillas, del poder, esto mismo se repite, o similar,
o se da, podemos trazar un paralelo perfectamente con lo que sucede con el mitrismo, ¿no? La represión política como instrumento permanente. Mirá, muy buena tu analogía, y esto no es una analogía tomada de los pelos, sino abiertamente está, por ejemplo, en la correspondencia de Sarmiento, donde él dice que no hay que dejar enfriar Pavón, es decir, y dice, entre otras cosas, Urquiza a Inglaterra o a la horca. Y dice claramente que Santa Fe debe ser dividida en dos, porque él dice, Santa Fe ha sido el azote de Buenos Aires desde 1812, y él propone la división de Santa Fe del Carcarañá hacia el sur, que vaya a la provincia de Buenos Aires, y del Carcarañá hacia arriba, para Córdoba, con Santa Fe como puerto de salida de Córdoba. Es decir, y después está ese maravilloso libro que recomiendo, de Mercado de Luna, que se llama Los Coroneles de Mitre, donde ahí explica todas las tropelías de Sandes, de Irarrázaval, de Venancio Flores, que es el que tiene a cargo, el uruguayo, el Coroneles, ¿no? Que tiene a su cargo la matanza de Cañada de Gómez, donde fueron degolladas 300 personas. Degolladas. Y ahí hay una participación en un hecho bastante desconocido de tropas mercenarias italianas que había contratado Hilario Casubi, que es conocido bastante por ser un poeta gauchesco, claro. Pero en ese momento él tenía a su cargo contratar mercenarios en Europa para combatir contra los hombres del interior. Y estas tropas italianas, que hacen un verdadero desastre, fueron traídas por el mitrismo. Estos coroneles uruguayos, que te decía, también retratados por Mercado de Luna, un gran historiador riojano, que hicieron un verdadero desastre, pero no solamente porque estos hechos de violencia, esas incursiones, esa cantidad enorme de incursiones que vos antes cuantificabas muy bien, dieron, por ejemplo, la muerte del Chacho Peñalosa, denunciada en un folleto por José Hernández, un hombre que estuvo en Cañada de Gómez, con su hermano Rafael, es decir, que se escapó. Tuvimos el Martín Fierro de casualidad, porque escaparon a la degollatina de Cañada de Gómez, un hecho absolutamente repudiable, un hecho de terrorismo de Estado, evidentemente. Y que tenía como objetivo azuzar a la población, y de ahí también esa famosa frase de Sarmiento, de la época, que no había que ahorrar sangre de gauchos porque era lo único que tenían humano. Este tipo de cosas... El otro destino, perdón Gustavo, el otro destino, si no era el de Huello o la horca, ¿no? Que la propuso también Sarmiento para los dirigentes políticos, era mandar a la frontera a los federales, ¿no? Sí, reprimirlos, en el caso de Urquiza, fíjate, mandarlo a Inglaterra con Rosas, esa era la idea, pero esto también hay que analizarlo desde este punto de vista. Mi punto de vista histórico es un punto de vista profundamente santafesino. Pero además yo no quiero bajarle el precio al Sarmiento educador posterior, porque a veces la gente mete todo en la bolsa, lo está criticando. No, Sarmiento tiene, como todo personaje histórico, es poliédrico. Y en lo que respecta a la provincia de Santa Fe, él tiene una visión absolutamente negativa. Él vetó 2 veces la posibilidad de que Rosario sea la capital de la Argentina. Y en el caso de Mitre pasa exactamente lo mismo. O sea, políticamente han sido absolutamente negativos. ¿El odio a Santa Fe? El odio a Santa Fe, ¿por qué? Porque Santa Fe siempre fue fuente de federalismo, fuente de equilibrio con Buenos Aires. Por eso Sarmiento dice, es el azote de Buenos Aires, lo dice en una carta claramente que le manda Mitre. Entonces, nosotros los santafesinos debemos pensar la historia, como hizo Busaniche, por ejemplo, José Luis, desde el punto de vista del litoral, la historia del litoral. Por eso la importancia que tiene Urquiza. Urquiza, que fue un hombre que acompañó a Rosas, a partir de 1842 fue gobernador, pero incluso había estado antes cuando Pascual Echagüe vence a las tropas de Corrientes en Pago Largo, una batalla que fue fundamental para que Rosas pueda mantenerse en el poder, que después mantiene una política de acercamiento con Rosas, pero que en un momento dice, esto se acabó porque Rosas no quiere organizar el poder, que es lo que había establecido el Pacto Federal del 4 de enero de 1831, en su artículo 16, que había que llamar a una reunión para organizar el país. Por eso Urquiza, cuando hace leer el
el discurso de la Asamblea Constituyente del 53, dice: las provincias que firmaron el Pacto Federal ya pueden descansar, porque Urquiza retoma ese proyecto. Y no es casualidad el papel que jugó Manuel Leiva, que fue un hombre de López, que fue un hombre de Urquiza, que fue un hombre de Pedro Ferré, que fue como el cerebro organizador de la organización nacional, ¿no? Por eso tampoco se lo puede reducir a Urquiza a los negocios, ¿no? Así como así como mencionabas a Sarmiento, ¿no? Que es un personaje poliédrico. Bueno, Urquiza tiene en esto de esta suerte de saltar de un espacio a otro o de una idea a otra, también tiene, digamos, parte, o sea, hay una parte en la construcción de Argentina, ¿no? Claro, porque a veces pensamos en las personalidades de la historia son muy importantes, indudablemente, los personajes históricos, pero son un emergente histórico. Y Urquiza es emergente de la economía del litoral, que estaba bloqueada por la política hacia los ríos de Rosas, por el monopolio de la aduana y por el puerto de Buenos Aires. Y lo que pasa en Caseros realmente es eso. Hay una derrota de un proyecto enunciativamente federal como el de Rosas, pero que no quería organizar el poder nacional simplemente porque no quería repartir la renta de la aduana y el monopolio del puerto. Claro. Entonces, esos 2 o 3 elementos son fundamentales para entender el urquicismo. Claro, claro. Gustavo, es importante, ¿no? Este rescate que haces. Y bueno, como corolario de este desarrollo, pensar la Santa Fe que viene, porque va también emergiendo dentro de ese proceso. Bueno, hablábamos de Oroño, de las idas y vueltas de Oroño, ¿no? Y también, de alguna manera, el federalismo, que en esta etapa va a ser muy reprimido por el mitrismo, en algún momento se levantará, ¿no? En otra etapa ya con el iriondismo, con el roquismo, ¿no? Bueno, indudablemente yo recomiendo, para entender bien la cuestión de cómo aquellos urquicistas de Rosario son mitristas, el libro de alguien que está en las antípodas ideológicas mías, que es Isidoro Ruiz Moreno, se llama Elecciones y Revolución, donde estudia el papel de Oroño, de Urquiza y de Mitre en la dinámica política del momento. Yo creo que tuvo mucho que ver con el cambio de Oroño y de la élite porteña, la participación de Santa Fe en la Guerra del Paraguay y muchos recursos de la élite rosarina que fueron como insumos para pagar sostener el genocidio, que fueron muy bien retribuidos a ciertos sectores comerciantes de la ciudad de Rosario, ¿no? Claro. Y de ahí, ya que hablamos de federalismo, de ese desastre, de ese genocidio, de esa matanza silenciada, ¿no? Porque murieron 500.000 personas. Sí, sí. Es una obra del mitrismo silenciada. El mitrismo escribió la historia y acusa a Roca de genocida, ¿no? Por intermedio de otras personas. Sí, pero digo, de ese momento histórico, Gustavo, de la tragedia del Paraguay, va a surgir una rebelión federal que se va a encarnar en el roquismo y en el Partido Autonomista Nacional, ¿no? Sí, sí, incluso en Santa Fe. Bueno, Mitre tuvo la habilidad, además, era un gran historiador, indudablemente. Estuve leyendo la historia de San Martín últimamente, realmente para la época era una figura muy notable, pero él entendió muy claro que el que pega primero pega 2 veces. Claro. Y entonces nos impuso una mirada hegemónica de la historia, falaz, sobre todo para los intereses del litoral argentino, y me parece que tenemos que recuperar... Y de la Patria Grande. La Patria Grande, otra versión. Y fíjate vos, y esto lo dice Patricia Pascuali en un libro muy bueno también que tiene sobre Oroño, que cuando se produce la Guerra del Paraguay, Bartolomé mandó a Emilio Mitre, a su hermano, con la Guardia Nacional de Santa Fe, porque temía una rebelión en la provincia en favor de los paraguayos. Hay que recordar que el hijo de Estanislao López, Telmo López, fue a luchar por el Paraguay, en favor del Paraguay, contra no la Argentina, como se dice habitualmente, sino contra el mitrismo. Claro. Gustavo, qué historia, qué momento de la historia tan complejo, ¿no? Fascinante y muy importante, y yo creo que no meditamos los hombres del interior, los federales, sobre la importancia de la derrota de Pavón. Todavía creo que no sacamos las conclusiones claras de qué significó esa unidad nacional, esa hegemonía de Buenos Aires que se consolidó con la derrota de Pavón, y que más allá de la federalización de Roca y un montón de movimientos,
instaló una matriz porteñocentrista que creo que hasta el día de hoy nos sigue costando muchísimo a todos los argentinos. Gustavo, gracias. No, gracias a vos. Hasta aquí llegamos en esta edición de Punto de Partida. Nos reencontramos el próximo martes por Somos Santa Fe. Nuevamente, un abrazo grande para todos. Lindo lugar elegiste. Bueno, pásame tu alias y te transfiero. Sí, es espátula.volcán.mancuerna. No podés tener ese alias. ¿Por qué? Porque es como tu nombre. Imagínate si nos llamáramos todos como nuestros alias. ¿Campeón mundial? ¿Campeona mundial.10? Soy Mando.fruta. Ay, yo soy rápida, punto y jugosa. Ah, encantado de saludarte. Ay, estoy muy contenta. Me tatué tu nombre. Es hermoso. ¿Vos decís que Juanpi.crack es crack? Ari.guitarra. Sí, acá. ¿Vos sos algo de Ramón.guitarra? Es mi papá. ¿Sabes que sí? Sí. Tenés razón. Voy a entrar a la aplicación de Banco Santa Fe a cambiar el alias ahora. Un alias que te identifica, como tu banco. Banco Santa Fe. Acá, punto, para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego. Bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020. Blas Pareras 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces. Thank you.